Bueno, acá están Jorge Quiroga, Juan Mendoza y Luis Guzmán. Por ahí está Ana Parolo. Hipotéticamente iba a venir José Fraguas, Laura Strin. Estás. Lo primero que quería decir es que, bueno, creo que esto lo sabemos bastante, pero a mí siempre es una de las cosas que más me impactó del siglo XX, que es que el pensamiento siempre tenía una connotación revisteril. Se pensaba en revistas. Todo hecho político era un hecho revisteril. Siempre había una revista de algún grupo, de alguna organización, de algún colectivo. Y una revista supone también una reunión periódica con otros, que eso es lo que hoy no está, ¿no? Hoy se piensa suelto, digamos, ¿no? Esta idea de juntarse, de pensar un número en una revista, de tratar de intervenir con cierto tono, de discutir la cultura, la política, la estética de una época, la ciudad de una época, el psicoanálisis, la filosofía, el pensamiento de los otros. Una revista se mide con otras, discute, se hermana, se pelea, ¿no? Me imagino que habrá habido de esas cosas, seguramente. Entonces, me parece que hay una larga tradición revisteril y la Biblioteca Nacional en la época de Horacio González empezó a dar cuenta de toda esa larga historia de las revistas. Tengo la impresión de que no se puede pensar Argentina sin pensar esas revistas, sin revisitarlas de alguna manera. Y la edición de Literal, uno dice, bueno, es un mojón dentro de esa serie, pero al mismo tiempo es la revista que hoy nos convoca, que tiene su singularidad, que tiene a estos personajes notables, de los cuales aprendimos mucho. Me acuerdo cuando Germán García firmó la cesión de derechos para que editemos la revista, estaba muy feliz por la edición de la revista, pero además porque había una cláusula que habíamos redactado con Horacio, que el fin de la Biblioteca Nacional era difundir estos legados para tratar de formar nuevos lectores en la discusión crítica. Y entonces estaba muy contento con esa frase y la firmó, la refrendó así con, creo que con tanta intensidad que hasta la hoja se vio resentida por esa especie de alegría de Germán García. Los animadores de las revistas eran escritores, eran pensadores, escribían sus novelas, sus libros, y las revistas a veces son anticipo de una obra, anticipo de una sensibilidad. Las revistas son polémicas también. Y una de las cosas que a mí más me impresionó de Literal son los manifiestos también, ¿no? Que eran como tomas de posición respecto a la estética y la época en la que se inscribía, ¿no? O sea, una generación que tomaba una posición que se veía reflejada en unos manifiestos, de los cuales surgía la idea de que había un colectivo, siempre un colectivo en el fondo de las cosas, que cada palabra estaba sostenida por un colectivo. Los grupos existen, se recrean, se disgregan, eso es materia historiográfica si se quiere, pero la idea de que una generación asume la toma de la palabra para discutir la lengua de su época y para vivir la ciudad en la que vive de cierta manera, creo que es algo que está muy bellamente expresado en los diarios de Piglia, cuando uno también reconoce que los escritores que uno lee con cierta admiración también eran paseantes de una ciudad noctámbula, incierta, peligrosa, económicamente dura, ¿no? Quisiera decir una cosita más para adentrarnos ya en tema, que, bueno, no estaría descubriendo nada si digo que estamos en un momento muy delicado, que este trabajo que se inició en la época de Horacio González y se continúa en la época de Juan Sasturain, tuvo un momento de interrupción, la editorial de la Biblioteca Nacional. No sabemos cuál será el destino próximo, digamos, porque es muy inmediata la resolución de esto. Pero tengo la impresión de que discutir Literal hoy es una manera también de discutir esta angustia que está recorriendo un poco la vida de todos nosotros, pero creo que es la mejor manera de atravesar esa angustia, porque es recurrir a una lengua
que tiene un potencial crítico capaz de hablar la situación con otro tipo de categorías, con otro tipo de palabras. Yo creo que la política está muy dañada fundamentalmente porque algunas palabras fueron expropiadas, pero fueron expropiadas en la misma medida que fueron dejadas de lado por todos nosotros. Entonces, las palabras más dignas, que son las palabras que están en estas revistas, y Literal es un testigo fundamental de esa circunstancia, creo que en reuniones como estas merecen ser revitalizadas para que la política sea otra cosa que este espectáculo que vemos cotidianamente. Así que muchas gracias por venir, ojalá sea una gran noche y bueno, Juan, ¿empezás vos? Buenas noches. Voy a pasar acá un segundo, si me permite, porque hoy estamos acá reunidos porque hace 50 años, en noviembre de 1973, apareció en kioscos de diarios y revistas, pero también en librerías, el primer número de la revista Literal. Unas semanas antes había aparecido en las calles de la ciudad, pegado en carteles de la ciudad, un afiche que anticipaba socarronamente algunos pormenores de la intriga literal, como así se la llamó. Una intriga que aparece ahora en el retiro de tapa, pocas páginas después de la edición facsimilar, aparece esa intriga reproducida. Una cosa que le corresponde a Sebastián decir, más que a mí, es que en aquel 2011, cuando aparece la edición de la facsimilar de la revista Literal, ya había salido la edición facsimilar de la revista Contorno. En esa extensa serie de revistas literarias que la Biblioteca Nacional editó, Literal vino como a inaugurar esa serie también, porque el Contorno era una revista contundente por su lugar en el canon. Estaba bien esa edición facsimilar, pero Literal venía a decir otra cosa, porque era una revista cuyo lugar en el canon, que hoy no dudamos, también era difuso, ¿no? A mí me tocó, mi encuentro con Literal aparece allá yo me encuentro con la revista Literal en el 2001 y en el 2002, y tiene algo que ver con este momento político que recién describía también Sebastián, porque la incertidumbre de esos momentos políticos, que también están signados dentro de las páginas de la revista Literal, tienen como un bouquet de época, como un sabor de época. El 2001, el 2002, me toca encontrarme con la revista Literal y encuentro en la revista, en las páginas, como una suerte de horizonte político frente a las incertidumbres de aquellos meses, que todos recordamos quienes los hemos vivido. Y luego me toca también, en algún momento, siempre estuvo signado lo político, mi encuentro con Literal siempre estuvo atravesado por alguna cuestión política. En el 2010, cuando me toca defender mi tesis doctoral, me acuerdo que la acababa de imprimir y veo en la televisión el asesinato de Mariano Ferreira. Y enseguida se me vino la imagen del 2003, 2002, no me quiero equivocar, cuando estaba yo haciendo mis primeras líneas sobre la revista, ya como ensayando algunas lecturas, y me había tocado ver en la televisión, también en un bar, lo de Costecchi y Santillán. Entonces, ahora que vos lo relaciones con el presente tempestuoso que nos toca vivir, me hace recordar que siempre está como una línea subterránea recorriendo las páginas de la revista o la historia de la revista este otro clima de época que es setentista, que es empecinadamente setentista en algunas cosas y que, bueno, de alguna forma marca la historia de la revista. Pero lo más interesante, que para mí Literal significaba todo lo contrario, leyendo las páginas de la revista, porque era pensar una época de otro modo a como el imaginario nos hizo pensar los 70, por ejemplo. En Literal nos encontramos con otros años 70. Una revista festiva en algunas cosas, ¿no? Socarrona, irónica, con humor, que hace análisis de lo político, pero también hace lecturas desde el psicoanálisis, hace una lectura psicoanalítica de la cultura. Siempre significaba también otras cosas, traía aire fresco frente a los estigmas o a los imaginarios anquilosados. Y entonces el sentido de encontrarnos acá es emotivo,
es indudable. Cada uno tenemos en nuestra biografía una razón de ser, el por qué. Tropezamos con la revista y nos cautivó como nos cautivó. Tenemos no lo voy a decir de manera pesada, tenemos también la obligación de estar a la altura de ese legado, pero también podemos permitirnos asumir ese legado también con liviandad, en el buen sentido del término, para que no nos pese. ¿Cómo no nombrar hoy, por supuesto, a Germán García? Están hoy acá con nosotros también, recién hablábamos con Ariel Ides, con Jorge Quiroga y con Ariel habíamos hecho esa edición facsimilar en 2011 y decíamos, pero el segundo número salió en mayo, el primero salió en noviembre del 73. El número 2-3 aparece en mayo o en diciembre. Claro, en mayo aparece la tapa, el mes que aparece en la tapa, pero después en el pie de imprenta figura el mes de diciembre. Después aparece de nuevo el mes de diciembre en el 77, cuando sale el último número, pero hay un documento que aparece en julio, firmado. Es como que hay cositas de la época que cuando uno empieza a leer las páginas de una revista empieza a entrar en los detalles, y esa es una de las cosas que nos fascinan de las revistas. Cómo uno viaja en el tiempo. Josefina Ludmer, en una entrevista que le hacía en 2009, me decía: vos tenés que imaginarte que vas a viajar a otro mundo. Era otro mundo. Había literatura, había futuro. Es viajar a otro mundo. Y vos tenés que pensar que vos sos como un arqueólogo que va a hacer como un trabajo de arqueología, de exhumación de restos. Y sin embargo, para nosotros también, para los jóvenes escritores que alguna vez fuimos, literal funciona como una contraseña. Como una palabra secreta que hace que le miremos desde lejos y entre nosotros nos reconozcamos. Eso también es algo importante. Literal, en ese sentido, es una marca, la marca literal. Es muy difícil escribir de la misma manera o hacerse el ingenuo después de leer las páginas de la revista. En ese sentido, agradecerle, ¿no?, a Luis, a Jorge, a Oscar Steinberg, a Lorenzo Quinteros, a Josefina Ludmer, a María Moreno también, a tantas personas que pasaron por la historia de la revista y otras personas que no están involucradas con la revista, pero cuya historia la toca de alguna forma los toca, los roza, ¿no? Como el caso de Ricardo Piglia, entre otros. Vienen un montón de nombres, vienen direcciones de librerías de los 70, vienen catálogos de libros traducidos del francés en los 70. Uno puede ver muchas cosas así. También nos acompaña hoy Gabriela Varela, que es del Colegio de Estudios Analíticos, y que, bueno, fue en algún momento cuando Jorge lo indique, vamos a hacer unas palabras también de homenaje de recuerdo a Germán. Y bueno, el Colegio de Estudios Analíticos de alguna forma asume el legado de Germán dentro del campo psicoanalítico en Buenos Aires, y así como estas cosas que ahora elegí improvisarlas porque me parecían le daba más frescura a lo que nos une hoy, al sentido de nuestro encuentro hoy aquí. Perdón por si me olvido de algunas cosas importantes, pero sí es imposible no... Sé que Literal no era una revista emotiva, precisamente, pero hoy recordarla nos obliga a un acto también de nostalgia, porque el nombre de Horacio González también aparece esta noche acá, o el de Jorge Álvarez también puede aparecer. Hay muchas cosas que se cruzan y que de alguna forma Literal también es como ese Aleph personal, un punto en el que se concentran muchos puntos, muchas líneas de fuga. Así que agradecer la presencia y bueno, que compartamos un momento más. Bueno, ahora va a leer una cosa que trajo Luis, que es una persona fundamental para Literal. Participó en todos los consejos de redacción y fue el que, junto con los compañeros, impulsaba la polémica, la transgresión, la escritura abierta, la escritura que convocaba muchas cosas.
Y en este caso se trata de un gran escritor que continuó produciendo cosas después de Literal. Entonces vamos a escuchar la palabra de Guzmán. Bueno, hola, buenas. ¿Se escucha? Sacalo si no, Luis. ¿Qué hago? Sacalo si te... No, si lo saco se me viene encima. ¿Se escucha bien? Me arrimo más. Bueno, qué raro esto. Como decía Borges, cuando pasan 50 años de un libro se puede leer, y cuando uno es un poco más grande, lo primero que aprende de un escritor son sus propios límites, ¿no? Nombrar nombres de literales, bueno, Héctor Libertela, por ejemplo, ¿no? Que me parece que podía juntar, para mi gusto, dos corrientes en la revista, que eran muy importantes porque él incluye, digamos, toda una cuestión que queda más marginada en la revista. Pero para mí, ¿qué quieren que les diga? No sé, volver a leer los aniversarios, ¿viste? Cumplí un aniversario, Flaquito 50 años, esto 50 años, quiere decir que uno está grande. Bueno, yo escribí algo que no está de acuerdo para nada con lo que dice él, que ya nos venimos discutiendo, porque no mitifiquemos, si literal la mitificamos y la pasamos a la historia, no se lee más, hay que criticarla, si no, ¿para qué? ¿No? ¿O es de vanguardia o no es de vanguardia? ¿No? Entonces yo digo, como saben los historiadores, el diálogo con el pasado supone siempre un punto de partida de presente. Siempre es del presente el punto de partida. Ese fragmento es del libro de un tipo que es bárbaro, que para mí es Vidal Naquet, que se llama El espejo roto. Y desde otro punto de vista leo literal y le agrego lo que enuncia Michel Riffater. Hay que leer los libros en el estado de lengua de su época que fueron escritos. Entonces, en esos dos cruces, desde la actualidad y, digamos, desde el estado de lengua en que fueron escritos, agarré y borroné un poco algunas cosas sobre literal, ¿no? Lástima no está Steinberg, porque para discutir un poco. La primera, creo que está en la editorial, no matar la palabra, no dejarse matar por ella. Es como se titula la primera editorial de la revista. Esto quería decir que la información en un texto literario era un beneficio secundario que no justifica a una escritura literaria. Bueno, esto sigue pasando siempre, digamos, ¿no es cierto? Cuando la literatura es tomada por el referente, por el periodismo, en el sentido más lato del término, y se pierde la escritura. El punto de vista de partida literal es contra una literatura que estaba dominada en aquel presente y que ponía el acento sobre lo referencial, ¿sí? Podía ser una escritura periodística. Y es una frase, creo que de Germán, porque todas las primeras editoriales de la revista la escribe Germán García, digamos, ¿no es cierto? Entonces no nos vamos a ser autores de lo que no éramos, yo al menos. Era una discusión, y la frase me gusta, por la palabra prepotencia, ¿no? Por la frase de Ar, sobre todo, ¿no? El futuro sea nuestro por prepotencia de trabajo, dice Roberto Ar. Entonces, dice, era una discusión contra la prepotencia del referente. Hay varios textos de lo que hoy se podría considerar editoriales de una revista, un desplazamiento espacial, ¿sí? Podía aparecer en primer lugar, pero también al final de la revista, la cuestión editorial, ¿sí? Con lo cual la discusión siempre estaba presente. También la recurrencia a la utilización de la figura del quiasmo es fundamental, todo el tiempo, ¿no? Todo es cuestión del lenguaje o el lenguaje está fuera de cuestión, ¿no es cierto? Y el quiasmo es una figura complicada porque pone en equivalencia
¿Y cómo hacemos con la diferencia? Porque la argumentación no se resuelve solamente en el juego del quiasmo. El problema es, digamos, que esa discusión que teníamos con lo referencial, fundamentalmente, con la literatura, digamos, primera literatura podemos nombrar sin prejuicios, ya que somos escritores, con Jorge Rivera y sus primeros libros, digamos, no, ¿cómo es Rivera? Rivera, bueno, el autor del Castelli. Sí, pero Andrés Rivera cambió después de que leyó a Thomas Berhan, ¿sí? Y empezó a escribir de otra manera, porque si leemos los primeros libros son La fábrica, El precio, son todos libros del realismo socialista más descarnado, ¿no es cierto? Sí, y lo podemos... Entonces se produce con ciertas discusiones que las lees pasado históricamente la cuestión y es muy complicado, digamos, ¿no? Porque yo entiendo no matar la palabra y no dejarse matar por ella. Leído 30 años, 40 años, 50 años después, muy complicada, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, no sabíamos un poco lo que estábamos hablando. Fíjese que un día pasa Ricardo Piglia, que nunca formó parte de la revista, incluso porque tuvimos una discusión, ¿no? Como era el negro Lamborghini, que muy amigo, hasta que dejamos de serlo. El problema de la revista literal es cuando la intriga se volvió contra nosotros mismos. Era muy complicado, ¿no? Entonces, la paranoia tiene sus límites. Entonces, cuando hizo el prólogo del Frasquito, no lo nombraba a él. Entonces yo le dije, Ricardo lo pone ahí. Sí, yo después, tan amigo y leí los libros después, pero estaba enojado. Porque Ricardo pone, porque Osvaldo dijo, ¿cómo dice? No me nombra a mí en el prólogo. Y yo le dije, che, Ricardo, no lo nombrás el prólogo. Me dice, si querés lo saco, el prólogo. No, ¿cómo lo vas a sacar? Y después puso en el diario ese Renzi, puso, y dice, Guzmán fue a consultar el jefe. Yo no tenía ningún jefe, o si tenía dos, por suerte los perdí con el tiempo. ¿Sí? Es decir, Osvaldo y Germán no eran dos personas fáciles, digamos. Por suerte estaba Celarayán, que podía hacer un poco de equilibrio, pero era el poeta, digamos, que, digamos, ¿no es cierto? Pues si no es una idealización, que el homenaje, el peor cuestión del género homenaje cuando se idealiza y tapa todo, ¿sí? Entonces, yo creo que me parece que la revista introducía fundamentalmente una discontinuidad referencial de la lectura y de la escritura, ¿no es cierto?, respecto a lo que se producía, ¿no es cierto?, que discutíamos. Por un lado, el realismo más socialista, digamos, en el sentido más referencial, y por otro lado, el cortasarismo, digamos, el más lúdico, ¿no es cierto?, más degradado, podemos decir, como podía parecer en Para comerte mejor, sin hablar de las personas, porque no me gusta hablar de las personas que no están, ¿sí? Entonces, digo, esa prepotencia del referente, ¿no? Bueno, literario es una manera distinta de leer y de escribir, ¿sí? Para practicar esa ruptura, para romper esa continuidad lineal, ¿sí?, apelábamos a la polémica, pero también a una posición, ¿sí?, que irrumpía gombrosianamente molesta como una mosca, ¿sí? La mosca aparece todo el tiempo en la revista literal, ¿sí? La revista literal no es Macedonio Fernández. El primer nombre de autor que aparece en la revista literal y que gobierna la estética es Gombrowicz, digamos, ¿no es cierto? Es decir, es lo que nos permitía, y eso lo habíamos hablado muchas veces con Germán, en el sentido de esa cuestión de Borges, ¿no es cierto?, tan perfecta,
Ricardo me parece que elige la salida por Ar, y todos teníamos a Macedonio Fernández como una salvaguarda atrás. Pero el primer nombre autor que yo creo que aparece en la revista es Gombrowicz, ¿no es cierto? Bueno, eso está escrito, creo que lo escribió Germán. Basta que hubiera una mosca para que el lector se distraiga justo cuando llega al nudo del texto. ¿Sí? Gombrowicz es el primer nombre de autor que aparece. Eso está escrito en el diario de Gombrowicz, ¿no? Y las moscas gombrowiczianas son polacas. Es así, no eran argentinas. ¿Sí? Yo recuerdo que por mi estupidez, mi timidez, la primera vez que estuve con Borges, creo que sí estábamos con Germán ahí. Y vos estabas, ¿te acuerdas? Entonces yo le comparé a Gombrowicz con Conrad, porque estaba tan fóbico y tan tímido que el hombre me miró con un desprecio que creo que tenía razón. ¿No? Entonces, creo que Germán plantea ahí una cosa que me parece que estaba bien, digamos, que era que nuestros escritores no encontraban signos de la argentinidad. Yo creo que en ese sentido Ricardo se mueve hacia Ar, ¿no? Pero si uno lee Las ciencias ocultas en Buenos Aires, es mucho más francés que ruso, porque aparece citando a Robert aparece con Baudelaire y sigue su camino, ¿no es cierto? Entonces, siempre en el umbral estaba para nosotros Macedonio Fernández y la gauchesca. ¿Por qué la gauchesca? Bueno, porque había un señor que había escrito un Fausto que aparecía un diablo ahí y todo eso, ¿no es cierto? Porque es cierto que Echeverría aprende castellano en barco para poder escribir, ¿sí? Y como decía bien Libertela, los barcos venían en la bodega y Piglia decía que los barcos venían de contrabando, ¿no es cierto? Entonces, todo ese sueño que teníamos por París, que después Viña le permite escribir de Sarmiento a Cortázar, bueno, y Cortázar es el paradigma de lo que quiere ser un escritor argentino, ¿no es cierto? Yo, como escritor, me encantaría poder escribir como Faulkner. Como no soy estúpido, sí, tengo de mi escritorio ahí, en el laburo, donde trabajo, una foto de Kafka y una de Borges. Entonces, mientras escribo, lo creo. Cuando termino de escribir, lo miro y sé que no es así, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El otro día una persona dice, uy, le llevé un texto pequeño, dice, le llevé un texto pequeño a una persona y dijo, esto es un guión. ¿Sí? Entonces, los escritores son como los jugadores de fútbol, quieren publicar afuera y salir en Netflix. Yo, la verdad, que me gustaría escribir El sonido de la furia, si pudiese, ¿no? Obviamente. Sé que no lo voy a escribir, porque tonto no soy. Entonces, me parece que literal aparece en un contexto donde todas esas cuestiones se discuten y era muy difícil discutir la política, ¿no es cierto? Y creo que a veces quizás el problema, como dice la gran escritora italiana Talia Ginzburg, no es pasarse de listo. Creo que a veces, como jóvenes que éramos, y para poder luchar y discutir, a veces nos pasábamos de listos. ¿No es cierto? Es posible que no estuviéramos al tanto de las cosas que pasaban, ¿no es cierto? Porque fíjense que cuando muere, viene un día Ricardo, siempre íbamos a Banchero, ahí, teníamos Banchero en la esquina, Martín Fierro, pasaban todos por ahí, ¿sí? Era un tiempo que vos podías salir tranquilo, paseaba Libertela, pasaban Roabasto, y íbamos a la esquina, a Banchero. Entonces a Ricardo se le ocurre un día por qué no escribíamos una novela entre todos. Estaba Germán, estaba Pichón Rivière, el Flaco, Serrayán, Martín Real, no me acuerdo qué más. ¿Sí? Pero vamos con 5 o 6. Y muere Pasolini ese domingo. Y no sabíamos lo que estábamos diciendo. 1975-76. La novela escrita por todos, Agatha Christie, y Chesterton llamaba El almirante flotante. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, hagamos como El cadáver exquisito. ¿Sí? O sea que no sabíamos lo que estábamos hablando. Es decir, éramos también hablados por el contexto sin saber lo que estábamos hablando.
¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, una mosca es la discontinuidad. Todos estaban fascinados por las moscas, ¿sí? En la obsesión del espacio, piedad por esas imbéciles moscas, dedicada a Oscar Massota. Oscar Massota se pelea, no me acuerdo con quién de los psicoanalistas, hablándole y dice esa frase, esas imbéciles moscas. ¿No es cierto? ¿Quién paga? Le dijo, ¿quién paga? No me acuerdo. No, me parece que no. Rodríguez, ¿no sé? Rodríguez. No, ¿cómo es? Conocido, No, sí. un francés. No me acuerdo. Y entonces yo lo que decía es que la política literal era la intriga. Estaba fenómeno la intriga. Ahora, cuando la intriga empezó a volverse contra nosotros mismos, era muy complicado, porque para hacer una revista se necesita, digamos, ciertos acuerdos necesarios, ¿no es cierto? Bueno, la primera editorial era no matar la palabra. La segunda ya es la intriga literal. Ya estamos en la segunda, ¿no? Que es la flexión literal. O sea que la flexión literal implica la idea ya de movimiento, ¿no es cierto? Y ahí aparece la largavista de Quiroga, que no es una metáfora del distanciamiento o de la inversión, ¿no? Porque si uno toma El corazón de las tinieblas de Conrad, lo que más llama la atención es que cuando Kurt, que toda la novela, Marlowe, que toda la novela lo busca Kurt, lo busca, cuando lo encuentra, invierte la largavista y lo aleja. Si yo no entiendo mal, es una metáfora del distanciamiento, pero ese no era el catalejo que se usa ¿cómo es? En literal. Incluso no es el que cita Ricardo Piglia respecto a Kafka en los diarios, sino que es el que se inventa el negro, el Lamborghini, cuando Osvaldo inventa toda la idea de la largavista como truco y que Quiroga engañó a los franceses. Facundo, sí. Facundo y Quiroga. Sí, perdón. No, y había aclarado acá, no Jorge, puse, para que no te enojaras, porque Bueno, no está mal. la verdad que no está mal. Yo me sentiría bien, ¿no? Entonces, sí, yo lo escribí por acá. Y después la revista, ¿qué pasa? Aparecen múltiples referencias al psicoanálisis, múltiples. ¿Qué pasaba? Que en ese momento, también es cierto, que el psicoanálisis, Lacan y todo eso, no ocupaba el lugar que va, no era un discurso establecido, era un discurso de ruptura, ¿no es cierto? Marcaba otra lectura, se leía de otra manera, ¿no es cierto? No estaban los textos establecidos por Jacques Miller. ¿Cómo vas a establecer a Lacan? ¿Cómo puedes establecer a alguien, a cualquiera, no a Lacan, a cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión de que aparecía el psicoanálisis mucho era de ruptura respecto a la crítica, ¿no es cierto? Entonces, el placer del texto que lo transforman la China y Osvaldo en el resto del texto era una mistura entre el placer del texto y todo lo que se quería introducir como una manera nueva de leer, ¿no es cierto? Me parece que el psicoanálisis vía Massota se marcaba otra manera de leer, ¿sí? Después vio la megalomanía de cada uno. Cuando se presentó la revista ahí en el taller de Ocedrón, que se presentó la revista del Grupo Cero, que estaba Oscar Steinberg, Juan Quindar, ¿sí? Massota, y yo no estaba en la mesa. Y Oscar me dice, subí. Yo me atarré, no quería subir, pero subí y dije 5 palabras. Sí, hablaron todo a favor del literal Massota. Entonces dijo, el mejor libro de la literatura argentina, el Fraquito, el mejor del mundial, el Fior. Y después nos fuimos a comer, como siempre, Germán, yo y Osvaldo. Y le decíamos a Osvaldo, no te la creas, ¿sabes cómo es, Oscar? ¿No? Entonces, eran momentos difíciles, digamos, raros. Imagínense que yo tenía la suerte de ser el gerente de la librería Martín Fierro y compré 500 ejemplares de Sebregonde, ¿sí? Disponía de una posibilidad. Entonces, como se vendían muy pocos, casi ninguno,
la story valía igual. Entonces le decía a los pibes, cada tanto en lugar de poner un la story, poner un Segregonde, ¿no es cierto? Entonces, así fue circulando el libro con muchos lectores muy amigos, digamos, que, como Enrique Pesoni, Manuel Puig, digamos, que permitieron que literal y esa literatura circulara. Ya en la 4 o 5 Osvaldo no está. ¿Sí? ¿No es cierto? Es así. ¿No es cierto? Y aparece otra editorial que se llama Retroactiva, o sea, otra vez el movimiento. ¿No es cierto? Si somos borgianos y leemos Kafka y sus precursores, sabemos que Kafka influyó sobre Melville. ¿No es cierto? Entonces, ahí aparecen palabras muy psicoanalíticas, exceso, falta, goce. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Yo al menos, ¿no? La primera, lo que más me extraña a mí en la revista y me interesa, ¿me permitís porque si me sigo acá no voy a llegar. A mí lo primero que me extraña en la revista es la represión de Borges. Es total. Germán escribe un artículo sobre Brillos en La Opinión y dice, todos en la Argentina, escribir en la Argentina es pagar una deuda con Borges. Así escribe Germán sobre Brillos. ¿Sí? Y, digamos, me parece a mí que cuando Quique Fogel dijo Borges es la aduana de la literatura argentina, me parece que tenía razón, ¿no es cierto? Es decir, y todos pasamos por ahí. Pagaremos impuestos de contrabando, no sé, ¿sí? Pero no aparecía, hasta que me hubiera gustado que estuviera Oscar, porque el primer texto que aparece sobre Borges en la revista es el de Oscar Steinberg, que se llama Borges Antiguo, ¿no es cierto? Donde dice, sucede que Borges ha logrado que esos personajes mismos sean lenguaje, que la sorpresa poética consista en el empobrecimiento súbito del azar. Es la primera referencia fuerte. Y aparece la primera discusión, ¿sí?, que hace Germán, fundamentalmente con Andrés Avellaneda, y la revista Todo es Historia, bajo otra vez el que amo. Si todo es historia, la historia no es todo. ¿No es cierto? Entonces ahí aparece esa discusión, pero a mí me parece que Avellaneda acierta en una cosa. No es que estaba de acuerdo, pero acierta. Él dice, Oscar Steinberg, prólogo de Oscar Mazzotta. El Fior, prólogo de Germán. ¿Sí? Y el Frasquito, prólogo de Piglia. Todos libros prologados. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, el prólogo me parece a mí, basta leer el prólogo de Gombrowicz a La seducción, donde es un panfleto, ¿no? La mitología es empobrecida, la suciedad, todo lo marginal, el margen. Me acuerdo perfecto del prólogo de Gombrowicz a La seducción. Pero ¿qué piensan? Que Borges, digamos, tiene una frase que dice, que es llamativa. Primero se cansó de prologar todo, y prologando vos construís un territorio cuando vas determinando los lugares de literatura. Y Borges tiene una frase que es muy buena que dice, el prólogo, esa forma lateral de la crítica. Entonces, es decir, que no es que más allá de los prólogos que escribía por compromiso, como escribimos todos, ¿sí? Me parece que la publicación de Cuerpo sin armazón, del Frasquito y del Fior, esa cosa prologal que tiene literal era una manera, para mi gusto, de introducir una política y una manera distinta de leer la literatura, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el primer texto que aparece sobre Borges es el de Borges Antiguo, y la discusión que tiene Germán, que la escribe él, con Avellaneda,
porque Avellaneda criticaba a toda la revista literaria y que todos veníamos con prólogo, ¿no es cierto? Más allá que éramos realistas y yo qué sé. A ver, la gente se confundía, digamos, porque, a ver, si... la literatura, yo estuve en España, ¿no? Entonces tenía que presentar el libro. Estaba mi hija. Estaba leyendo Flaquito y dije, no, yo leo hasta acá. Y me censura, porque está mi hija. Me miraban porque no entendía nada. No, yo ante mi hijo, Flaquito, no leo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo me peleé con el negro Lamborghini porque el negro Lamborghini decía, cuando salió Brillos, vos escribiste un libro para el mercado. Pobre Mónica Sifrin, que lo volvió a editar 30 años después y vendió 1000. ¿Sí? Cuando lo publiqué, vendí 1000, creo. Mientras que el Flaquito vendía. ¿Cómo para el mercado? Entonces, fui a presentar el libro en La Lata Peinada, ¿sí? Y le digo, mira, acá está la foto. Celarrayán, Germán, Osvaldo y yo. ¿Ves cómo estamos vestidos, Germán y yo? Era porque se le había quemado la casa. ¿Te acordás? Cuando se incendió la casa. Sí. Yo le ayudé a pintar, todo con una camisa. Y el negro, todo impecable, me dice, ¿cómo un escritor puede pintar? Pues es amigo nuestro, nos vemos todos los días. ¿Sí? O sea que la intriga se volvía contra nosotros. Entonces, digamos, ¿a qué voy con esto? En la foto de la que se la regalé yo, la que sacó Tamara, en el siglo, ¿cómo era? 2001, estamos en esa foto los 4. Entonces empiezo a mostrar la foto. ¿Sí? ¿Sí? Muestro las fotos. Acá, el primero, creo que era el flaco, Celarrayán. Pobre flaco, andaba con los papelitos adentro de la crítica, y hoy tiene la suerte de que tiene 2 librerías en España que se llaman Lata Peinada. A mí me hubiera gustado eso más que cualquier cosa. Creo que no venda ningún libro. ¿Cómo? Y creo que no venda ningún libro de Ricardo ahí. Hay una foto que yo puse. Ah, bueno, me alegro. Sí, claro, sí, claro. Y Lata Peinada, el flaco estaría contentísimo, ¿viste? El otro es que estaba impecable Osvaldo, porque no había pintado nada, ¿sí? Y las obras completas se publican en Random House, ¿sí? Germán, hoy no se acuerda a nadie como escritor, ¿sí? Y yo me acuerdo perfecto, porque era muy amigo de Manuel, ¿sí? Los celos que tenía Manuel, porque el libro no era la tradición de Rita Hayworth, el libro era Nanina. ¿O no? El libro de iniciación era Nanina. La revista Live no va a Villegas, la revista Live va a Junín a hacer esa nota. Claro, Manuel estaba como loco. Escuché un flaco, Ana Parolo, que va a hablar de Vos interrumpime, si no yo sí. Nanina, voy a hablar. Ana Parolo. ¿Ahora habla vos? No, Ana Parolo, para hablar de Nanina. No, Ana. ¿Ana? Acercarse. Sí. No, yo termino y ¿qué queda, viejo? Yo me voy ahí, me siento ahí. Yo lo que digo es que la paradoja de la literatura. Entonces, el otro tiene 2 librerías, el otro las obras completas. Germán no se acuerda a nadie, y yo, que había sido bestseller en el 73, ¿sí? No volví a ser bestseller en mi vida, y es así. Ese es el malentendido de la literatura. Si no se entiende eso, y yo creo que en un punto, Héctor, por eso yo escribí el libro de la literatura amotinada, me parece que lo entendía muy bien de qué se trataba, porque él nunca, siempre a 2 orillas. Y nosotros éramos, yo entiendo la polémica, pero a veces incluso hacer como, yo entiendo que necesitas polemizar, pero como decías vos, bueno, sí, Rivera tenía otro libro, sí, Cortázar ha escrito grandes libros, sí. Entonces, era con la juventud y era lo que necesitamos para armar nuestra propia política y nuestro propio campo, como cualquier revista de vanguardia. Ahora, una vez que creces, no podés seguir creciendo lo mismo, ¿sí? Porque fíjate vos que cuando Osvaldo vuelve, nos encontramos ahí en el Guaraní, quería volver a hacer la revista literal. Yo le digo, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer la revista literal?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, pero era así. La intriga daba vuelta, reinaba, ¿viste? Entonces estaba Eugenio Trías y era genial. Si iba Eugenio Trías, ni bien Eugenio Trías estaba tomando el barco. No, ha hecho un boludo Eugenio Trías. Bueno, tenía sus límites, ¿no es cierto? Y uno, bueno, cada uno hizo su camino, ¿no es cierto? Son todas anécdotas muy graciosas. Y cuando me pidieron que hablara sobre Osvaldo y escribiera, yo contesté que yo soy la carne de un amigo muerto, no hablo, ¿sí? Entonces, todas estas son anécdotas para situar un contexto que creo que a literal me parece, a mí, quizás a posteriori, porque yo pasé por otra revista como Sitio, donde aparece gente de contorno como Alcalde, ¿no es cierto? Gruner, se politizó más la revista. Yo tendría que volver a leer muy finamente si a veces, como dice Natalia Ginsburg, no nos pasábamos de listos. Bueno, eso es lo que le quería decir. Muchas gracias. Bueno, Ahora me va. como Luis habló de la importancia de Nanina en la educación argentina, yo creo que es cierto lo que decís, Germán, para el mercado y para el periodismo está muy ralentado. Yo pienso que la importancia de Nanina la va a dar la lectura. Y la lectura de la gente, que no tiene que ver con el mercado ni con la venta de libros, sino la venta de libros, sino tiene que ver con lo que representa esa escritura en un momento determinado de la educación argentina. Y Nanina marca un jalón. Todo empezó ahí. Todo empezó de alguna manera en Nanina, después vino Alfior, después vino Fasquito, después vino Libertera con sus libros. Todo empezó en Nanina. Y fundamentalmente, entonces, yo lo que invito es que no se ha leído, que le lea. Y que por fuera de que se ha olvidado o no se ha olvidado, lo tenemos que recordar, porque me parece que para esta literatura marca un hito. Pero totalmente, eso es lo que decía, por eso que me parecía que Manuel se volvía loco con eso, ¿viste? Porque claro, él venía de afuera, de país, con la traición, y claro, y Nanina estaba ahí, digamos, ¿no? Antes. Dale, Ana. Acá estoy. No me parece bien. Acá estoy. Las chicas presentes. Una de las chicas. Porque acá muchas chicas no habían, literal, para decir la verdad. Casi nada. Casi no había. Eran otros tiempos. Las ¿verdad? novias. Las novias. ¿Verdad? Bueno, ¿quién estaba? La China Josefina, por ahí y... Josefina. No. Y, Josefina, no está. y en ese momento Cristina Forero. Perfecto, me gustó la aclaración, perfecto. Muy bien la aclaración. ¿O no? Muy bien. Bueno. Dale. En realidad yo no voy a hacer nada de lo que Jorge quiere. Quería hablar un poco de por qué esa presencia de Nanina, porque me parece que la revista, literal, mantenía esa estética de romper, salirse del marco, cuestionar, discurrir hacia otros lugares, poner en diálogo el discurso del psicoanálisis con el discurso de la crítica y con el discurso de la literatura. Me parece que ahí estaba el nudo. A mí me llega tarde, literal, 20 años más tarde, pero de todas maneras mi visión desde ese lugar es esta estética que tiene que ver con los movimientos del siglo XX, con la fotografía, con la aparición de otras cuestiones que hacen que se lea desde otro ángulo. Ahora, ese salirse del marco, ese cuestionamiento, ese hablar de lo feo, de lo horrendo, de lo tortuoso, de cierto goce, que el psicoanálisis decía también, ya estaba en Sade y en... ¿no? Sí, sí. Entonces, digo yo que justamente Nanina viene a romper con esas señoras de la moralina y por algo le costó a Germán aquel famoso juicio sobre la revista.
Entonces, me parece que en algún reportaje que le hicieron en la Gaceta de Tucumán, una mujer le pregunta, que es Ofelia Wingard, ¿por qué se consideró que Nanina ofendía la moral pública? Y Germán contesta, o sea que lo traemos aquí como si estuviera. Por el uso que hacía del lenguaje coloquial en la sexualidad, algo que hoy está totalmente extendido. Y por una cosa que bien entendida es bastante cristiana, que es ver la sexualidad de manera grotesca, sucia, la orgía de los cuerpos de las catedrales europeas, como decía Lacan. También por incluir declamaciones de tipo anarquistas. El juez me recriminó que yo no tenía una sana rebeldía contra la situación social y argumentó que atentar contra la moral de los otros era peor que atentar contra la vida de los otros. Me estaba aconsejando que me convirtiera en un militante armado. Yo creo que en la revista está esa militancia y en Nanina estaba esa militancia. Y aunque muchos lo quisieron encasillar a esta novela como autobiográfica, yo cuestiono ese lugar. Y con Germán nos reíamos en alguna discusión acerca de que sí, desde este momento histórico que es diferente a cuando aparece Nanina, podemos hablar de autoficción. Dice, se lo creen, pero es pura mentira. O sea, esos huecos, ese campo, por el hecho de que él hubiera sido de Junín y que transcurre la novela en algún punto en ese lugar, no le da esta referencialidad contra la cual Germán peleaba desde las páginas de la novela y también la revista literal. Yo coincido con vos en lo que decís, con que había que reventar al referente. Pero incluso había que pelearse, porque somos todos vivos cuando pasan los años. A ver, el beso de la mujer araña, ¿sí? El beso de la mujer araña y la escena entre Molina y Valentín, que es un erotismo y una... Maravilloso. ¿Sí? Había que pelearse, acá hay que hablar claro, porque si no hablamos claro, digamos, porque con el progresismo había que pelearse, no solamente con los militares, porque era un puto y un guerrillero cogiendo y eso no se podía poner, ¿sí? No se podía poner, porque estaba mal visto, ¿sí? Y hay que decirlo porque, ¿viste? Era fuerte esa escena. Y una escena, una ternura que por otro lado era tan difícil, porque no era Genet. Si vos eras Genet, tenías el malditismo, lo tenías al lado. ¿Sí? Pero al no tenerlo, un poco lo que complicaba. ¿Sí? Claro. Complicaba, porque hay que leer, ¿viste? Era difícil de pelear por el beso. Claro, pasan 40 años y el beso... Bueno, entonces yo quería decir que Nanina aparece con esa estética y se vuelca de alguna manera en esos roles que comparten y en esos cambios de lugar que tiene tanto Germán como crítico, como difusor de las teorías psicoanalíticas, o cualquiera de ustedes, los que están acá presentes y los que no están, porque se leía, se traía, se discutía, se peleaba sobre la situación y luego se publicaba. Y por eso también veo que en la parte formal del facsímil, lo que a veces aparecen con distintas personas formando el consejo de redacción. Después aparecen textos, fragmentos de textos. Y a Jorge Quiroga, que formó, me parece, parte de ese anonimato en el cual algunas notas querían armarse, que era un anonimato colectivo, figura que para la época era terriblemente cuestionadora. Esa presencia de Macedonio en todos lados, esa afrenta de Ricardo Celarrayán que le decía los analfas a los muchachos que se juntaban en esos bares de Corrientes. La pequeña burguesía. Sí. Me parece que ahí también estaba esa chicana frente al momento histórico que se veía, que se venía
que se padecía de alguna manera también. Sí, pero ahí estaba la pelea porque Osvaldo no soportaba a otro poeta como Serrán. No, y además un poeta como Jorge Quiroga. Por eso yo quiero, del número 1, Pero con leer... un poco se peleaba menos. ¿Ves? Ahí No, está. él es buenísimo. Está bien eso. Claro que sí. Bueno, yo quería leer este fragmento porque esta es la escritura de Jorge Quiroga en el número 1 de Literal. Y los que hemos leído y trabajado su obra en el tiempo, vemos ahí la chispita, aunque esto no tiene forma de poema, de lo que hoy él escribe. Ustedes dirán, en un declive o una suavidad de respiración, una mirada de manera silenciosa. Si la música hiede, lleva al aire del verano donde los días se borran. Sonríen con la cara casi pegada a la pared. En el campito aplanado, envuelto en la humareda de hojas secas, sube dulce la cáscara del fósforo. Hiede el hedor fresco que viene del patio colorado. Atacado por un rostro que se deforma, se apoya en la mejilla. Me alivio el pecho que gime. Tiene el pelo caído en la espalda. Allí se va lavando. El camino de piedras alisadas bajo la luz amarilla de la pieza, el idiota babea y canta una canción. Tuerce en el ojo acanalado. Respira con un deseo de pesadumbre, estirado, sin ganas de achatarse, contra el aire que se desliza. El juego impersonal se deslíe, un núcleo para desatar, la tensión del pensamiento. Gotea en el oído del verano, que se extiende sobre los restos del terreno, se mezcla en el sonido. Está bueno. Yo digo.